3. Por la fe, dice la Escritura, entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿Sabe que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente? Tal vez nuestro caminar hasta este momento y muchas de las cosas en nuestro caminar de fe, tendremos que dar el paso de fe, tendremos que dar el paso de obediencia, aún sin entender el por qué Dios nos manda a hacer algunas cosas. Hay gente que ha querido entender antes de dar el paso, y escúchenme bien, lo único que ha sucedido es que han retrasado su propósito. Pero cuando nos hemos atrevido a dar el paso de fe, a dar los pasos de obediencia, aún sin entender, Dios nos va a llevar, escuche bien, a un entendimiento por medio de la fe que se desarrolló al caminar aún sin entender. Lo vuelvo a repetir porque no estoy dando trabalenguas. Cuando yo di el paso de fe aún sin entender, lo que sucedió es que esa fe que me hizo dar el paso me abrió el mundo espiritual para así entender las cosas sobrenaturales. La gente no lo entiende, la gente quiere saber, quiere comprobar, y amado, y a veces la gente que está buscando comprobar, creen en las cosas que no se han podido comprobar hasta el día de hoy. Creen en que el chango evolucionó y que ahora somos nosotros evolución del chango, y no lo han podido comprobar hasta el día de hoy. Creen que Dios no existe porque no se puede comprobar, pero lo quieren comprobar con las leyes naturales cuando Dios está por sobre de su creación. ¿Cómo entiendo entonces? Hay gente que pregunta, ¿y quién creó a Dios? Que es que Dios no está supeditado ni al tiempo ni al espacio. Dios es más que materia. Dios creó la materia. Entonces, ¿cómo lo puedo entender? Dice la Escritura, por la fe entendemos que fue constituido el universo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Ahorita este verso usted lo va a conectar cuando vayamos a Génesis, pero déjeme terminarlo. De modo, dice, que lo que se ve, esto que usted puede tocar, esto que usted hoy puede ver, lo que usted ve, sale usted y ve el sol, la luna, las estrellas, ve el mundo, ve las montañas, ve los campos, ve los ríos, ve todas las cosas, de modo que lo que se ve fue hecho de esa atmósfera espiritual que es más real de lo que tú y yo a veces tenemos conciencia todos los días. Yo quiero que se abra mayor mi conciencia del mundo espiritual, porque eso es lo que me va a dar victoria hoy. ¿Cuántos quieren victoria? El mundo espiritual es más real que el físico y de hecho fue creado del mundo espiritual, lo que hoy vemos. Si yo quiero que cambien hoy las cosas que veo, necesito trascender al lugar y a la atmósfera de donde surgen. Porque escuche bien, este mensaje nos va a dar la pauta, y es más que un domingo, es más que un mensaje. Es más, yo les sugiero, no falte los domingos, porque los viernes tal vez estaré dando otra cosa, que Dios me guíe, pero los domingos voy a enfatizar cómo todo este mundo espiritual nos va a llevar a la victoria si accesamos conforme a lo que el Señor nos va a enseñar. Y si nos perdemos una lección, escuche bien, tendremos que ver cómo vamos a aprenderlo, porque es el todo de lo que hoy Dios nos va simplemente a dar la pauta, pero es el todo lo que nos va a llevar, uno, al cumplimiento del propósito para el cual Dios levantó esta iglesia. Dos, al cumplimiento de la visión que Dios le ha dado a esta iglesia. Tres, al cumplimiento del propósito de tu vida para lo cual Dios te alcanzó. Y cuatro, a la gloria que está esperando esta tierra, que es la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿está aquí conmigo? Ahora sí, Génesis 1, vamos a leer del verso 1 al 3 con la ayuda del Señor. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos. Escuche bien ahora, escuche. Porque tenemos que aprender a conectar la Biblia y a conectar la grandeza de la mente de Dios, porque en la palabra de Dios está la mente de Dios. ¿Usted quiere conocer la mente de Dios? ¿Quién conoció la mente de Dios? Aquí nos revela una parte de la mente de Dios.
Y qué poderosa es la mente de Dios, que aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, y mucha gente piensa en los cielos y está pensando en lo que alcanza a ver cuando sale usted en la noche o en la tarde a ver el cielo. Se refiere al universo entero. Se refiere a todo el sistema planetario, a las galaxias. Se refiere a todo lo que aún el hombre se imagina que existe después de que ve un cachito de lo que es la Vía Láctea y dice, no, yo creo que debe haber miles de millones de galaxias, porque para conocer esa información tendrían las ondas espaciales tener que viajar más años de los que no tenemos todavía. Cuando dice que creó Dios los cielos, se refiere a la expansión de todo lo que existe. Se refiere a todo lo celeste tangible. Me refiero a planetas, galaxias, estrellas, etc. Y también a todo lo intangible, que es su reino. Lo espiritual, porque primero fue lo espiritual y después lo natural. Hay gente que cree, porque ha leído que la Gran Jerusalén, la Nueva Jerusalén, y ya ha leído las dimensiones, escucha bien, y la gente ha creído que la Nueva Jerusalén es un cuadrado donde apenas si cabemos unos cuantos, así que no todos se van a salvar, porque ahí está muy pequeño. Totalmente equivocado. El universo entero que usted y yo no lo alcanzamos a concebir cabe en la palma de la mano de Dios. ¿Cómo cree que es su reino? ¿Cómo cree que es su reino? ¿Cómo cree que es su reino? Millones de millones de millones de personas. Millones de ángeles. Y hay espacio para hacer moradas. Y hay espacio en grande, amado, para todo lo que Dios tiene planeado. No para 20,000 años, para una eternidad, amado. Escúcheme. Yo conozco gente que cuando empezó a construir su casita, solo pensó en él, en su esposa y en 1 o 2 hijos. Y cuando tuvo 7 hijos, esa casita no le alcanza ni para acomodarlos mal. Pero Dios, que es más sabio que todos nosotros, ¿cuántos dicen amén? ¿Usted cree que construyó un cielo para salvar a unos cuantos miles o 100 miles o millones? Es más grande de lo que imaginamos. En el principio creó Dios todas las cosas, desde su ser en lo espiritual y después todo lo que vemos. Y dice, y la tierra en específico. ¿Sabe por qué dice en específico la tierra? Porque a nosotros nos iba a establecer en la tierra. Si Dios hubiera querido establecernos en el planeta Plutón, hubiera dicho los cielos y Plutón. Pero como Dios tenía planes para la tierra, escuche bien, y tenía planes para todo el universo, a cada planeta Dios le asignó su atmósfera. Y Dios le había asignado a la tierra una atmósfera perfecta desde el principio. ¿Está aquí conmigo? Leímos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El universo, que no alcanzamos a verlo ni a dimensionarlo. Va más alto de nuestra mente. Aunque usted haya visto los programas de las galaxias y de todo esto, va más grande, va más grande. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso siguiente. Y la tierra, verso 2. Para el verso 2 está este panorama. Yo sé que comencé a hablar el domingo pasado acerca de esto, pero el domingo pasado solamente sentí como que se abrió el entendimiento de que hay cosas que Dios va a hacer porque Él las hace cíclicamente. Ahorita lo vamos a entender. Y de repente la tierra, para el verso 2 que Dios nos explica, Dios no nos va a explicar todas las cosas, no nos va a explicar cómo hizo los ángeles, no nos va a explicar muchas cosas, pero simplemente lo que Dios sabe que necesitamos es lo que nos explica. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y de repente en el verso 2, sin explicación, la tierra aparece ¿cómo? Desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Está aquí conmigo? Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra? Porque ya Dios tenía un plan con la tierra desde que creó el universo completo. ¿Está aquí conmigo? O sea,
Desde antes. Por eso, ahora, ¿dónde empezó este desorden, estas tinieblas, este caos? Regreso. Diga conmigo, atmósfera espiritual. Okay, entonces vuelvo a repetirlo, pero de diferente manera. El ámbito espiritual está por encima y aún más allá de lo natural. Y ya dijimos que lo espiritual es más real que lo físico. Es más, de hecho, lo físico fue hecho de lo espiritual. Todo desorden en lo físico es porque hubo un desorden en lo espiritual. ¿Cuál fue ese desorden? Que en el cielo, todo Dios lo diseñó. Escuche, el cielo, el reino, como usted le quiera llamar, y el universo entero, incluyendo la tierra, Dios todo lo diseñó. Ángeles, arcángeles, todo Dios lo creó para gloria de Él. Usted lo tiene que tener claro. No hay una sola cosa que Dios no haya creado que no fuera para gloria de Él. Cuando hubo un ángel que quiso la gloria para Él mismo, ahí está el origen del desorden en lo espiritual, que después se habría de manifestar en lo natural. Todo desorden en lo natural siempre empezó con un desorden en lo espiritual. Y lo vuelvo a decir. Cada desorden en lo espiritual te va a generar conflictos y problemas en lo natural. ¿De dónde vienen las enfermedades? Aunque digan del cuerpo, se originan en lo espiritual. Porque en el cielo no hay enfermos. Y antes de la caída no había enfermos. ¿Está aquí conmigo? ¿Dónde se genera? Cuando hay desorden, cuando hay caos, cuando hay pecado, cuando hay algo fuera del propósito y diseño de Dios. Viene el vacío, viene el desorden, vienen las tinieblas y cambian la atmósfera. La atmósfera que fue diseñada por Dios, desde Dios y para Dios, en un total y perfecto orden, equilibrio, perfección. Porque así es Dios y Dios así crea todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bien. Así que sucedió en el cielo una rebelión. Fue arrojado Satanás. ¿A dónde? No nos dice la Biblia. Pero qué casualidad que la tierra, donde Dios tenía un plan, porque los planes de Dios, la mayoría de los, algunos de los planes de Dios, los ángeles lo saben. Porque Dios lo ha declarado y lo ha manifestado. No todo, pero algunas cosas del plan de Dios, Dios lo da a conocer. Dios siempre da a conocer los planes. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿no le daba a conocer los planes a los discípulos? Aunque los discípulos no entendían ni qué. ¿Sí o no? Pero Dios siempre ha dado a conocer. ¿Qué son las palabras proféticas? ¿Por qué Dios le revela a los profetas cosas que venían en el futuro? Porque son planes de Dios que Dios le quería revelar al ser humano, a los ángeles y a alguna de su creación. Pero no todo lo que Dios piensa lo revela. Por eso Satanás, si hubiera sabido que crucificando al Rey de Gloria, él sería destruido, nunca lo hubiera hecho. Eso no lo sabía en los planes. Pero tal vez él sí sabía que Dios tenía planes para la tierra. O si no, ¿por qué habría de venir a desordenarla, llenarla de tinieblas y que se generara un vacío? ¿Por qué? Porque Dios tenía planes. ¿Sabes por qué Satanás ataca tu vida, tu familia y a la iglesia más que a ninguna otras personas en esta tierra? Porque sabe que Dios tiene planes contigo. Apláudele al Señor o haz algo porque... Abre tu corazón porque necesitamos hoy entender esto. Pastor, ya lo sabía, pero hoy apréndelo en orden porque ese orden te va a llevar a la perfecta victoria en el nombre de Jesús en todas las... Y no voy a acabar hoy. Ya te dije que tal vez me lleve todo el mes. Gloria al Señor, o no sé si más. Ahora sí, vamos a este punto. Efecto y causa. Ay, pastor, usted ya está hablando de las leyes de la física no. El ser humano solamente por observación entendió algunas leyes que Dios ha establecido desde la eternidad, amado. La ley de la causa y el efecto y la causa. Esta ley existe desde que Dios creó todas las cosas.
No es desde que alguien observó y dijo, esto pasó, hubo un efecto porque hubo una causa. No hay efecto sin causa. La tierra no podía estar en el verso 2 desordenada y vacía sin una causa. Hubo una causa, pero hubo una causa en lo espiritual que se manifestó en lo natural. Vamos despacio. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo. Ya después tendríamos que explicar mil cosas del vuelo de la golondrina y todo el rollo y todo este asunto, pero nada más vámonos a lo que aterriza Proverbios 26:2. Así la maldición, así el desorden, así el vacío, así la enfermedad, así la tristeza, así cualquier cosa, nunca vendrá ¿qué? Nunca vendrá ¿qué? Cuando algo malo pasa en mí y yo diga no sé por qué, bueno, pues ya tengo tarea, porque debo de saber por qué, porque nunca viene ¿qué? Sin causa. Ayúdeme por favor, ayúdeme captando, recibiendo, usted jale de mi espíritu por favor. No va a venir sin causa. Esa depresión no ha venido sin causa. Y si yo le corto a la causa, aquello se resuelve. Y si no le corto, escuche bien, ¿sabe lo que es un paracetamol? ¿Sabe lo que es una aspirina? ¿Sabe qué son? Solamente son paliativos. El paracetamol mengua el dolor, pero ¿por qué está ese dolor ahí? El paracetamol, la aspirina, no atacan el problema de raíz. Solo menguan los efectos de lo que está causando dolor, porque hay dolor. Una calentura en el cuerpo no es la enfermedad, es un efecto de una infección. Yo no vengo aquí a enseñarle medicina porque aquí hay gente que sabe más de medicina que yo, pero hay una causa de eso. Cuando solo me tomo una aspirina espiritual, no ataco la causa. Por eso hay problemas que siguen, porque no se ha atacado la causa. Por eso yo te digo, con los mensajes que Dios nos va a hablar en estos temas, va a haber victoria, pero va a haber victoria de verdad, en serio, una transformación total. ¿Cuántos la desean? Porque viene de raíz. La maldición nunca viene sin causa y nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa, escuche, siempre la hay. Y a veces la causa, como es espiritual, trasciende más allá de nosotros. Tal vez yo generé la causa de lo cual después me afectó, pero tal vez yo no la generé porque era muy niño y otro generó algo en mí y esa fue la causa de lo que después se manifiesta. Niños que fueron abusados, siempre se manifiesta. Y se los digo con dolor en mi corazón. Siempre se manifiesta. Y a veces la causa viene de otras generaciones. Pastor, ¿y qué voy a hacer? También podremos cortarlas. Aunque hoy no voy a hablar de esos temas, por eso es importante que aprendamos y conozcamos todos los temas. ¿Por qué? Porque este es el fundamento y después va a venir todo lo demás para tomar la victoria completa. ¿Cuántos quieren la victoria completa? Así que cada consecuencia, hubo algo o alguien que la provocó. Ahora, esto no significa, no estoy hablando de este tema, yo estoy hablando nada más para que entendamos que hay una causa. Yo no estoy diciendo que eso te va a justificar de que, yo por eso grité y me enojé, porque me hicieron enojar. La causa es ella, pastor, que me hace enojar. No, la causa está en ti siempre. Esas son circunstancias
pero no pueden ser la causa. Nosotros siempre estamos buscando a quién culpar. ¿Por qué? Porque fue la primera reacción del hombre caído. Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste? Por ella. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Ahora, ayúdame, Espíritu Santo. Ojalá ayúdame, Espíritu Santo, para recordar esta frase. La maldición nunca viene sin causa, nada más para tenerla presente. Bueno, la Tierra, nuestro planeta, este hermoso lugar de habitar para nosotros, que Dios creó, fue diseñado para ser una réplica del cielo en lo natural. Todo Dios lo hace perfecto. Todo Dios lo hace perfecto. Eclesiastés, ahorita vamos a esa cita. Así que la tierra fue diseñada para ser una réplica del cielo, pero aquí en lo natural. ¿Cómo que una réplica? Sí. Por eso Dios dice, ¿dónde está el planeta que yo le di propósito desde el principio? ¿Por qué está así, desordenado y vacío? Y entonces Dios tuvo que intervenir. Yo creo que el siguiente mensaje va a ser la intervención de Dios, la luz de Dios que interviene en nuestras vidas. Ese va a ser el siguiente mensaje. Pero hoy quiero marcar la pauta. Y entonces Dios dice, bueno, esto hay que ordenarlo, porque Dios es Dios de orden. Y en el cielo todo tiene orden. Y como esta es una réplica, si en el cielo hay orden, en la tierra habrá. En el cielo hay autoridad, en la tierra habrá. En el cielo la máxima autoridad es Dios. ¿Quién lo iba a hacer en la tierra? Dios. Pero puso a un hombre a quien le dio su imagen y semejanza. Una réplica del cielo. ¿Está aquí conmigo? O sea, lo más parecido al cielo o a lo más glorioso del cielo está a tu lado, está ahí sentado. Eres tú, soy yo. ¿Hechos a qué? A su imagen y su semejanza. ¿Tú crees que a Dios le gusta postergar? Todo lo hace perfecto en su tiempo. ¿Tú crees que Dios crea las cosas y después ahí se olvida de ellas? ¿Tú crees que Dios tiene planes y propósitos? Todos estos mensajes nos van a meter en ese orden, pero en el nombre de Jesús, ayúdame, Espíritu Santo. Entonces, la tierra fue diseñada para ser una réplica del cielo, pero debido al pecado y a la caída del hombre, me refiero a Adán y Eva. Cada vez que diga hombre, no me estoy refiriendo solo al masculino, me refiero a la humanidad, a Adán y a Eva, porque ¿quién comió primero? Luego ese es otro tema. ¿Quién comió primero? ¿Ah? ¿Pero quién descuidó a Eva? Porque Dios le encargó a Adán todas las cosas, incluyendo su huerto. Hablando como habla Eclesiastés, Cantares. Y mi huerto que era mío no lo cuidé. Bueno, ese es otro tema. Ayúdame, Espíritu Santo. Bueno, pero debido al pecado y a la caída del hombre es que estamos desfasados de lo que Dios quería para la tierra. Y todo en la tierra entonces ya opera bajo ese efecto. ¿Cuál efecto? El de la causa. ¿Cuál causa? El pecado. Génesis 3:17. Génesis 3:17, ahí mismo. Y Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Pero escúcheme bien, no es porque la voz de la mujer es la del diablo, no. Sino porque lo que la mujer dijo
dijo que se hiciera algo diferente a lo que Dios dijo que se hiciera. O sea, aguas, porque a veces Dios te va a hablar a través de tu mujer, pero tú lo vas a distinguir, ¿cómo? Porque te va a hablar conforme a la palabra. Pero si te está diciendo algo contrario a la palabra, aguas, porque dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta ahí. Este es el efecto. ¿Cuál fue la causa? Sí, la desobediencia. O sea, hacer diferente de como Dios dijo. Amado, yo creo que hoy vamos hasta entender esto más profundo. Hacer diferente de como Dios dice genera grandes consecuencias. No soy yo queriendo señalar a nadie, porque tendría que señalarme a mí primero con tres veces antes. Pero toda desobediencia a Dios, nosotros mismos generamos grandes consecuencias. Déjame aterrizar esta idea con la ayuda del Espíritu Santo. Dios crea el universo y un planeta específico que tenía un propósito con él. Cuando Dios ya va a intervenir en su propósito, en el tiempo que Dios señaló, había desorden, había vacío, había tinieblas. Algo sucedió que lo causó espiritual. Dios lo ordena y se lleva 6 días de Dios, 6 medidas de tiempo, yom en el original, de Dios. No 6 días cronos, porque no existía el sol y la luna hasta el tercer o cuarto día. 6 días de Dios. ¿Cuántos días? ¿Cuántos miles? No sé, pero la Biblia dice que para Dios un día pueden ser como 1000 años. Así que son 6 días del cronos de Dios. Quiere decir mucho tiempo tal vez, o no sé. O quiere decir que Dios con solo su palabra, Él acelera las cosas y suceden situaciones que se tardarían miles o millones de años y suceden en un día. No sé, pero en el tiempo de Dios, Dios ordena todo. Ahora sí pone orden, ahora sí pone una autoridad, ahora sí pone reglas, ahora sí dice, hey, todo es tuyo, pero de este árbol, pero todo lo vas a administrar, pero todo es mío. Y por cierto, este árbol no comes. Y Adán come, pero come por sugerencia de la mujer come por sugerencia de la serpiente les habla por influencia espiritual. Y desde lo espiritual viene una afectación en lo natural y la tierra vuelve a estar en maldición, otra vez en desorden. ¿Cuántas veces Dios va a ordenar y cuántas veces la creación de Dios va a insistir en el desorden? Amado, ¿sí está aquí conmigo? Y aquí dice la causa, dice por tu causa. El único que tiene derecho a decir es tu causa, es tu culpa, es Dios, porque Dios es el juez justo. Y todo lo que yo quiero que cambie en mi vida, en mi familia, yo tengo que decir, yo tengo que cambiar la causa. Y la causa acá está. Porque a mí y a ti, Dios nos dio la autoridad para eso. Dios nos dio la autoridad para cambiar toda circunstancia. Aunque escúcheme bien, esta la usó el hombre para cambiar todo de bueno a malo, de orden a desorden, de conexión con Dios a desconexión, de bendición a maldición. Por eso, aunque hay gente que me ha venido a decir, pastor, es que las cosas están muy mal, ya me llueve sobre mojado, es una tras de otra, peor no puede estar. De verdad que a veces les digo con dolor en mi corazón, sí se puede poner peor si tú no cambias las causas, si tú no generas un efecto diferente. Ahora, otra vez la tierra en desorden y en vacío. ¿Cuánto tiempo? Pues más o menos como 4000 años, hermano. Hasta que
Dios envió al Cordero para volver a ordenar las cosas desde lo espiritual. Por eso un cordero natural no podía resolver un pecado que afectaba en lo espiritual. Aunque la sangre del cordero es espiritual, porque todo lo natural viene de lo espiritual, amado. Es difícil de entender, pero escúcheme bien, tenía que ser el Cordero de Dios, el verdadero, sin mancha y sin arruga, para volver a restaurar lo que el pecado había destruido. Y al restaurarlo, volvemos a tener nuevamente la autoridad para rearreglar toda causa, toda situación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese Cordero inmolado? Así que bueno, las decisiones del hombre convirtieron la tierra en un lugar de caos, dolor, sufrimiento, sudor y todo eso. Ilimitantes. Pero en el cielo todo es perfección. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y por eso el hombre, el ser humano, acuérdense que cada vez que yo diga el hombre, me refiero a hombre y mujer. Por eso el ser humano, el hombre, tiene esa tendencia a lo mejor, a lo bueno, a lo excelente, a lo perfecto. Siempre tendemos hacia algo más. Es que debe haber algo más. ¿Por qué está eso en el ser humano? Porque venimos de lo perfecto. Porque Dios nos diseñó para lo perfecto. ¿A cuántos jóvenes? ¿Cuál es el último iPhone que ya salió? ¿16 o 17 ya? Entonces, ¿por qué yo tengo el 17? Ah, pero no es iPhone, es Chiphone. El iPhone, el 16 Pro. No sé cuánto cueste, pero les aseguro que un montón de lana. ¿Cuántos les gustaría decir, yo pagué 20,000 pesos por ese iPhone y no sirve para nada? ¿Les gustaría que no sirviera para nada? No, más bien quieren que sirva mejor que el anterior. Quieren que tome mejores fotos que el anterior. Quieren que tenga más capacidad que el anterior. Quieren cosas mejores que el anterior. ¿De dónde viene esa naturaleza? De que venimos de lo perfecto. Pero no puede ser que ese mismo ser humano que desea el celular perfecto se conforme con la vida imperfecta. Que se conforme con caos en sus emociones. Quiere que las aplicaciones corran al 1000, pero nosotros no corremos al 1000 por Dios. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta, tengo que canalizar ese deseo. Ese deseo no es malo. Todos los deseos en el ser humano no son malos. Lo que pasa es que tienen que estar canalizados en lo que deben de estar canalizados. Porque Dios siempre ha puesto orden. En el orden siempre habrá cosas primero y cosas después. En el orden de Dios dice, esto sí, esto no, es el orden de Dios. Pero ¿para qué Dios puso el árbol si sabía? Por orden, porque Dios no podía no poner orden en alguien que le dio libre voluntad. Dígale al que está a tu lado, tienes libre voluntad. Ahora yo te pregunto, ¿pero qué vamos a hacer con esa libre voluntad? ¿Hacer lo que se nos pega la regalada gana o seguir el diseño del cielo, que es estar supeditados voluntariamente al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra voluntad, lo que se nos pegue, nuestra regalada? ¿O decir, Señor, tu voluntad? Porque a eso vino el Cordero, a decir, pero no mi voluntad, sino... Y Adán dijo, no tu voluntad, sino la... Fue lo que generó el caos. ¿Qué generó la bendición? No mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué generó la maldición? No tu voluntad, sino... ¿Cuántos quieren bendición en su vida? Ya te sabes la fórmula. Si tú te aferras a tu voluntad, habrá caos en algún momento. Aunque no suceda de momento. Es más,
No te estoy diciendo que vas a empobrecer o te vas a poner mal, no, al contrario. Porque a veces el enemigo nos envuelve con esas cositas para no salirnos, para que no nos salgamos porque si estamos cómodos, pues no pasa nada. Entonces, por eso el hombre ama y sueña con esa excelencia y lo perfecto, porque está en nuestro ADN, porque venimos del que es perfecto y a donde regresaremos si tenemos un encuentro personal con el Salvador y Restaurador que es Cristo Jesús. Por eso el mundo, amado, sin Cristo, sigue yendo hacia el caos, hacia el desorden, hacia el vacío, hacia lo malo, hacia lo injusto y hacia lo que no conviene. Pero nosotros, la iglesia, vamos contracorriente. ¿Usted cree que eso nada más es eslogan de película o de serie? ¿O de congreso? Aleluya. Juan 19:30, nada más para que nos quede aterrizado. Usted sabe Biblia, pero le doy los versos para que usted diga, yo tengo el estudio y tengo el orden de lo que entiendo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, porque no fue simplemente que Él vino a la tierra, sino vino y murió, y no cualquier muerte de cruz. Pero cuando Jesús estuvo en ese punto final, dijo estas palabras, que son la séptima palabra de la cruz. ¿Cuál es? Consumado, completado, hecho es. ¿Qué fue consumado? El reordenamiento, la reconexión, el sacrificio, lo que se requería para que nosotros pudiéramos volver al orden divino. ¿Qué necesitamos para regresar a ese orden divino? Recibir lo que Jesús ya consumó. Eso es el tema para recibir lo que Jesús ya hizo. Con lo que Jesús hizo, nosotros volvemos. Pero eso que hizo tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué un cristiano que hace la oración de fe y aquí es tocado y llora y pasó y hasta recibió su Nuevo Testamento, besa su Biblia y todo, por qué a la semana está en conflicto en su hogar otra vez? Porque ese sacrificio tiene que ir alterando cada atmósfera de su vida hasta reordenarla. Porque ni en el Génesis fue en un solo día. Y la obra de Jesús tuvo que ser Él nacer desde bebé, desde el vientre de la madre. Y pasar más de 30 años. ¿Sí está aquí conmigo? Pero el proceso no necesita durar 80 años, amado, imagínate 80 años, no. Pero puede acelerarse. ¿Cómo? Que lo que Jesús ya hizo y que fue consumado, fue completado, ya hecho está, nos predicó nuestro pastor. Empiece a cambiar esas atmósferas de desorden, de vacío, de tristeza, de soledad, de tinieblas, en cada área de mi vida. Ya está hecho, dijo Jesús, consumado es. O sea, renovado el orden es. Pero nosotros tenemos que accesar a esa respuesta que ya dio Dios. ¿Cuál respuesta? Cristo. Por eso, hace 50 años, el eslogan era: encontré la respuesta. ¿La respuesta qué? Al desorden de la vida, al caos de la vida, al vacío de la vida. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta de Dios era Cristo. Accesar a una capacidad sobrenatural que nos llevará a que en cada área de nuestra vida las cosas se ordenen.
Por ejemplo, algo que se habla en todos los ámbitos, psicológico, esotérico y en tantos, perdonar. Ojalá perdonar fueran 2 terapias de 500 pesos que te cobran más o menos o 1,000, depende del psicólogo. Ojalá fuera 2 terapias de 1,000 pesos y perdono, hermano. Hay gente que paga 10,000 y todavía no perdona. Porque no es tan fácil. Porque el perdón que se necesita en lo natural tiene una raíz en lo espiritual. Que tal vez afectó las emociones y están enganchadas, sí. Pero en lo humano, lo más que pueden hacer es tratar de desenredar lo emocional. Pero al final tiene que haber un algo sobrenatural, me refiero, del espíritu, para que yo pueda afectar en lo natural y soltar el perdón y perdonar a otros, o tal vez más aún, perdonarme a mí mismo. ¿Alguna vez usted se ha perdonado a sí mismo? Gracias por esos honestos. Y se seguirá perdonando muchas veces. Porque imagínate a Adán, después de tomar esa decisión, ¿usted cree que no sintió la carga de decir, híjole, ¿cómo fue posible? O sea, no fue un plato de lentejas, fue la mordida de un fruto. ¿Cómo es posible? O sea, imagínese, Adán de repente afuera del Edén. Perdóneme, pero no importa que usted esté en los Alpes suizos. No se comparan con el Edén. O sea, el Edén y todo lo que Dios había creado para el hombre no se compara con cualquier cosa que cuando fueron arrojados, amado. Es desierto. Por eso, cuando Dios vino a restaurar a través de Jesús, consumado es. El cielo no es un lugar al que vamos a ir cuando muramos. Con Jesús, el cielo vino a la tierra otra vez. En el huerto, más que los árboles bonitos y los paisajes arrebolados, era que había conexión con Dios. Dios hablaba con Adán todos los días. Las capacidades de Adán eran ilimitadas y se rompió. Se escondió. Se escondió cuando él sabía que era el tiempo de comunión. ¿Por qué la gente deja de venir a la iglesia? Algunos, no voy a decir todos, pero algunos se desconectaron. Algo los desconectó. Y si fulano me recuerda mi pecado, mejor me voy a otra iglesia donde nadie me conozca y allá nadie me lo recuerda. Solo mi conciencia. Usted y yo lo hemos experimentado. No estoy hablando nada nuevo. Yo sé lo que estoy hablando, no estoy hablando desde una burbuja. No, yo también me he escondido. Es que tuve miedo. Porque sé que estaba sucio. Mire, le voy a decir esto. Ha habido casos, y los cuento con una sola mano, porque no es algo que yo hago normalmente, pero mamás, pero familias que yo sé que ellos ya vienen con el fundamento de la Biblia y todo, y yo a veces he tenido que ir a hablar a la mamá y decirle, oiga, es que sus hijos no están diezmando. Y entonces la mamá pone orden, o el papá pone en orden en la casa, y los muchachos se empiezan a diezmar. 1, 2 o 3 o 4 veces. ¿Y después qué cree? Lo vuelven a dejar de hacer. Porque no lo hicieron por orden espiritual, solamente por presión de la mamá. Qué duro, qué duro. ¿Por qué no diezmar? Porque algo espiritual me está afectando para poder hacer lo que conviene y lo que es correcto en lo natural. Diezmar es más,
es un efecto natural de algo espiritual. Nunca había dicho eso y hoy lo entiendo y hoy más amo dar mi diezmo. Porque es el resultado, es la consecuencia de algo espiritual. Es la primera, es la segunda obediencia. Casi es que es tuyo. ¿De quién era el árbol? De Dios, en el huerto. ¿De quién son todas las cosas en este mundo? De Dios. O sea, como eso, o sea, lo tengo claro en lo espiritual, afecta en lo natural. Solo soy un administrador. ¿Por qué no? Sería bueno que en familias dijeran, hijos, todos estamos bien. ¿O por qué no vamos a estar bien? ¿Por qué no vamos a estar bien? Porque hay algo en lo espiritual. Hay resentimiento, hay amargura. Eso es espiritual más que almático, ¿eh? Hay enojo, hay rebelión. Y yo no juzgo a nadie. Repito, con una mano, las veces y me he acercado porque sé que hay confianza. Pero cuando yo veo que no resulta después de 2 veces, los hijos vuelven a lo mismo, no vuelvo a decir que sigan como quieran. Esa es su atmósfera. Pero delante del cielo no dirán, nunca me dijo mi pastor. Porque yo quiero ser responsable de tu prosperidad, no de tu maldición. A mi pastor, mi padre, Dios se lo dijo y le dijo, si tú callas, serás responsable de que ellos no prosperen. Y prosperar es algo más que dinero, amado. No, pastor, dejo de diezmar y hasta me alcanza para más cosas. Porque prosperidad no es solo financiero. Porque aún el que tiene todos los lujos del mundo, gana todo el mundo, pero pierde su alma. Hermano, dice la Biblia en Apocalipsis, es el más miserable. Tú dices, me he enriquecido, Apocalipsis, a una de las iglesias, y no sabes que eres un pobre desventurado, ciego, desnudo. Aunque te pongas las prendas más lujosas, estás desnudo delante de Dios. Voy a decir esto, nunca lo tome para nada malo. Tómelo para usted, no para nadie. Pero gente en el lecho de muerte, y cuando yo he sido movido a orar por ellos en el lecho de muerte, amado, hay, como la Biblia dice, un rey que estuvo en el lecho de muerte, aún Dios mandó un profeta para decirle, hey, arregla tu casa porque vas a morir en el lecho de muerte. Él lloró a Dios y entonces le dijo, Dios, acuérdate de mis ofrendas, de mis diezmos, acuérdate que yo he dado. Y Dios le concedió 15 años más. Y a veces yo he ido a orar por la gente al lecho de muerte y cuando yo voy no hay nada en la cuenta de él porque no diezmaba, no ofrendaba. Y yo digo, ¿qué, de dónde, cómo? No oraba. ¿Cuáles oraciones? O sea, hermano, orar y ayunar, todas esas cosas le agregan a tu cuenta. Ayudar a alguien le agrega a tu cuenta. No hacerlo. Está en ceros, está en números rojos. Y un día habrá un balance real. Santidad no es un comportamiento en el que yo me esfuerzo cada día, sino permitir que Dios opere a través de mí cada paso de mi vida. Ahora, ¿cómo acceder o accesar a esta atmósfera espiritual que ya Jesús trajo ahora? Pues es lo que vamos a ir aprendiendo en estas semanas. ¿Cómo accesar? ¿Cómo ordenar las cosas? Bueno, tal vez yo repito algunas cosas que dije
Tú ya las conocías, las sabías, no son nuevas. Para otros, todo lo que he dicho es nuevo. Pero si hay cosas que tú ya sabes, comencemos por esas. Y si hay cosas que vamos a aprender hacia adelante, bien hacemos en avanzar, porque vienen tiempos donde la iglesia se levantará a su posición de poder, con la gloria y la conexión con el cielo, porque del cielo se manifiesta en lo natural y lo natural también puede transformar lo espiritual para que a su vez transforme lo natural. Diga otra vez conmigo, atmósferas espirituales. Cuando hablemos de atmósferas espirituales me refiero a la atmósfera del cielo, manifestándose ¿dónde? Aquí en la tierra. Póngase de pie.